Y como solemos hacer casi toda la semana, vamos a comenzar el programa con un diálogo, una entrevista con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Doctor, bienvenido al programa. Buen día, Padre Oliva. Es un gusto estar con usted y con la audiencia de Radio Fe y Alegría. Dicen que la libertad comienza por la economía. No sé si será verdad para todos, pero bueno. No creo que empiece solamente por la economía, empieza por varias partes. Por muchas partes. Sobre todo por la ética, ¿no? Ética, caramba. Vamos a ver, doctor, sobre esto de economía, ¿cuáles son las noticias o los comentarios más interesantes en este momento? En este momento los temas más candentes son: ¿quedamos o no quedamos en el Mercosur? Y si vamos a quedar en el Mercosur, ¿con qué variantes? ¿Cuánto cuesta quedarnos? ¿Cuánto cuesta salirnos? ¿Cuánto cuesta quedarnos pero abrirnos hacia otras latitudes también? Ese es un tema muy actual. Otro tema muy actual es la reforma del IMAGRO, que es el impuesto a las actividades agropecuarias, y la generalización del IVA para el campo. Otro tema muy candente es la reforma del impuesto inmobiliario. Sí. Y aparte de eso, si hay tiempo, hablar un poco de América Latina y el Caribe como el subcontinente de la esperanza, en medio de un mundo convulsionado por crisis, sobre todo una crisis ya que lleva más de 5 años en los Estados Unidos. Allí parece que está superándose la crisis de a poco, pero la Unión Europea sigue todavía inmersa en la crisis. Bueno, desde esa óptica parece que América Latina y el Caribe, que aprendió a hacer bien sus deberes en las últimas décadas, tiene un sólido equilibrio macroeconómico, pero con grave injusticia social y con desorden medioambiental. Muy bien, si le parece, ¿por qué no seguimos el orden con que usted me ha hablado? Bueno, de acuerdo, vamos a ver si podemos hacerlo fácil de entender para la audiencia. Ajá. Son temas técnicos y a veces la virtud está en poder hablar fácil en cuestiones difíciles, ¿verdad? Bien, lo que decíamos es el tema del Mercosur. Paraguay estuvo siempre muy integrado a la región, toda la vida. Es su posicionamiento geopolítico. Siempre seremos vecinos de Brasil y de Argentina y de Bolivia, no hay forma de cambiar eso, ¿verdad? Pero aparte de eso, en términos de relaciones económicas y sociales, incluyendo también las medioambientales y también las políticas y también las militares, Paraguay siempre estuvo fluctuando entre Argentina y Brasil. Hasta comienzos del año 60, la potencia dominante aquí en la región era la Argentina en Paraguay, y desde que se construyó el Puente de la Amistad y mucho más después de la construcción de la represa de Itaipú, Brasil es la potencia hiperdominante en nuestro país. Solo en segundo lugar de influencia está la Argentina. Pero además tenemos que señalar con vehemencia que Brasil no solamente es la potencia dominante de América Latina y el Caribe, sino ya ocupa el 6º lugar en el ranking de las potencias del mundo, con visos de mejorar aún más esa posición, trepando al 5º lugar y desplazando de ese lugar a países tan poderosos como Francia o Inglaterra. Es decir, estamos indudablemente nosotros aquí al lado de un gigante que está empezando a despertarse y a erigirse. Este gigante Brasil tiene todavía algunos problemas graves de tipo social y de tipo medioambiental sobre todo, y figura en el mapa de los países de desigual distribución de ingresos como uno de los peores. Junto a él, Paraguay tiene el triste privilegio de estar entre los países de mayor pobreza relativa y de mayor desigualdad en la distribución de ingresos. Bueno, todo eso condiciona nuestra presencia aquí en la región, independientemente del Tratado de Asunción. Es decir, no es que nosotros estemos más integrados en el Mercosur porque se ha firmado el Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991, no. Estuvimos siempre muy integrados, solamente que con la constitución de Mercosur lo que ha prevalecido fue siempre el eje Buenos Aires-Brasilia. Países pequeños como Uruguay y Paraguay fueron siempre invitados de piedra en el esfuerzo integrador. Ahora una pregunta, con el ingreso de Venezuela y el acercamiento de Bolivia, ¿no puede cambiar eso? Eso cambia un poco en términos de relaciones o en términos de peso ponderado de cada país.
porque Venezuela, después de todo, es un país económicamente de tercera magnitud o de segunda magnitud ya. No está mejor que Argentina, pero si Argentina sigue haciendo mal los deberes, y muy pronto en Venezuela podría estar mejor, que increíble que resulta eso, ¿no? Sí. Y Bolivia sigue siendo un país muy pobre, a pesar de que en habitantes es muy superior a Paraguay y en geografía también, pero en términos económicos, sobre todo en términos de distribución de la riqueza, está igual o peor que Paraguay. Bueno, en esas condiciones, aunque se haya ampliado el Mercosur, independientemente de que esa actitud haya sido legal o no, lo cierto es que el acercamiento de Venezuela y de Bolivia, que todavía no son miembros plenos, pero sí en proceso de adquisición de ese estatus, entonces seremos ya no solamente dos países los marginados, Uruguay y Paraguay, sino se agregaría otro marginado grande, que sería Bolivia. Sí. Pero lo que está clarísimo, Padre Oliva, es que a pesar de esas desventajas que estoy mencionando y de ese destino geopolítico de Paraguay en la región como si fuese desde siempre ya nuestro hábitat natural, lo cierto es que estamos sacando también ventaja del esfuerzo integrador, a pesar de los inconvenientes que pone sistemáticamente Argentina y esporádicamente Brasil. Nosotros dependemos del Mercosur en términos de comercio exterior. Es nuestro principal destino de nuestras exportaciones. Mercosur sigue siendo el principal origen de nuestras importaciones, a pesar de que la China continental increíblemente desplazó a Brasil. Sí. La China continental últimamente es la que más bienes y servicios nos vende a nosotros, más que nada mercaderías, ¿verdad? Incluso más que Brasil, pero si se suma Brasil y Argentina y ya indudablemente Mercosur es el principal proveedor del mercado paraguayo. Y no es solamente una cuestión de comercio exterior, es también una cuestión de, por ejemplo, inversión directa o inversión extranjera directa. Después de los Estados Unidos, Brasil ya figura como segundo país inversor más importante de Paraguay, Argentina figura como tercer país inversor más importante, de forma que si otra vez juntamos Brasil y Argentina, indudablemente Mercosur es fuente de origen, si no la principal, una de las principales fuentes de origen de nuestras inversiones aquí en el país. Y aparte de eso, como si fuera todo poco lo que estoy diciendo, que no es nada poco, porque decimos que en comercio exterior es nuestro principal partner el Mercosur y en inversión extranjera directa una de las principales fuentes. Hay que decir que en términos de créditos también el Mercosur se ha convertido en una de las principales fuentes para este país. El Fondo Estructural de Convergencia en el Mercosur, conocido como FOSEM, le ha otorgado a Paraguay ya préstamos por más de 500 millones de dólares, lo que ya es mucho, ¿verdad? Sí, doctor, una pregunta. Sí. ¿Se puede decir entonces que el ideal sería seguir en el Mercosur, pero con una apertura al resto de América, sí, por supuesto? Esa es mi convicción, Padre Oliva, y estaba apuntando a esa conclusión. Por ahí va, ¿no? Pero antes de llegar a esa conclusión, no quiero dejar de señalar de que tenemos una estructura física como una gigantesca bisagra que nos une permanentemente con Brasil y Argentina, y que son las mega represas hidroeléctricas de Itaipú y de Yacenetá, que vamos a estar permanentemente vinculados con ellos. Solamente de Itaipú el Paraguay recibe anualmente 400 millones de dólares, y de Yacenetá eso oscila en torno a los 250 millones de dólares. Si sumamos todo eso, Padre Oliva, estamos hablando en comercio exterior algo así como, digamos, 5.000 millones de dólares que están en juego, porque o pasan por los países de Mercosur nuestras mercaderías, o se consumen o se usan en el Mercosur, y lo mismo pasa con nuestras importaciones, lo mismo ocurre con las inversiones directas, ni qué decir con los créditos. En otras palabras, nos conviene quedarnos en el Mercosur, pero en actitud rebelde, sin renunciar formalmente al Tratado de Asunción, es decir, permanecer dentro del seno del Mercosur, pero abriéndose simultáneamente a mercados que pueden ser muy importantes para Paraguay. El de los Estados Unidos, desde luego que es importante. Un solo estado de los 50 Estados Unidos de Norteamérica sería suficiente para comprar totalmente nuestras exportaciones, si se propusieran, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso está la Unión Europea. Siempre hemos estado muy vinculados a Europa nosotros en materia de exportaciones, ¿verdad? Tenemos que abrirnos a los Estados Unidos y a la Unión Europea, y simultáneamente también a la Alianza para el Pacífico, de talmente que no pongamos todos los mismos huevos en una sola canasta, o sea, en el Mercosur. Eso es lo que hay que hacer. Ahora una pregunta. Estamos hablando de economía.
Y yo le decía así con cierta mala idea al comienzo, la libertad comienza por la economía. No, no comienza por la economía. Es integrante capital, ¿no? Pero Claro. no. Pero, ¿qué nos falta para estar conectado con el Mercosur a fondo? Además de la economía, resolver los problemas económicos. Y tenemos que conseguir que desde el punto de vista legal se respeten las normas internas en el Mercosur, porque realmente Brasil, Argentina y Uruguay actúan como si no hubiesen normas que rigen la convivencia en el Mercosur. Por ejemplo, la aceptación de Venezuela como país a ser incorporado en carácter de miembro pleno del Mercosur en ausencia de Paraguay, eso va directamente en contra del Tratado de Mercosur. Independientemente de que el pueblo venezolano se merece todos nuestros respetos, ¿verdad? Solamente que Paraguay tuvo que haber aprobado eso por lo que dice el tratado. O sea, respetar mejor las cuestiones legales es una asignatura pendiente. Aparte de eso, en materia de economía, no es que esté todo muy bien, al contrario, la Argentina literalmente le hace la guerra comercial a Paraguay en muchos aspectos, ¿verdad? Y aparte de eso hay que considerar la cuestión social, ¿verdad? Todo lo que sea mejorar la situación de la pobreza extrema en nuestro país, ya sea con créditos del Mercosur o con inversiones directas del Mercosur, y bienvenido sea todo ese relacionamiento. Cuanto mayor sea eso, mejor. Y lo mismo pasa con el medio ambiente. Resulta que nosotros estamos dejando que el lago de Pacaraí, por ejemplo, esté totalmente intoxicado incluso para la vida de la flora y de la fauna en el lago y al costado del lago. Eso, hay tecnologías ya en el Mercosur para impedir que eso ocurra. Aparte de eso, la bahía de Asunción también está condenada a toxicarse o intoxicarse. O desaparece.